La historia que estás a punto de escuchar no es solo la de una mujer poderosa, es la de una mente fría, calculadora, capaz de construir un imperio y destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Una historia donde el poder, el dinero y la sangre se mezclan de una forma que pocos podrían imaginar. Así que quédate hasta el final porque lo que descubrirás sobre Griselda Blanco no solo te va a impactar, te va a hacer cuestionar hasta dónde puede llegar una persona cuando pierde todo límite. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana porque aquí contamos las historias que otros prefieren callar. Ahora sí empecemos. En un mundo dominado por hombres donde la violencia era ley y el miedo era la moneda de cambio, apareció una mujer. Una mujer que no solo entendió las reglas del juego, sino que decidió reescribirlas. Su nombre, Griselda Blanco, pero muchos la conocían como la reina de la cocaína. Desde muy joven su vida estuvo marcada por la dureza. Crecer en un entorno donde sobrevivir era más importante que soñar, la obligó a tomar decisiones que pocos niños deberían enfrentar. Se dice que desde temprana edad ya mostraba una frialdad poco común, una capacidad de actuar sin dudar, sin titubear, sin mirar atrás. Y eso fue solo el comienzo, porque mientras otros buscaban escapar de ese mundo, ella decidió dominarlo. Griselda no quería ser una pieza más en el tablero, quería ser quien moviera las piezas, y lo logró. Con el paso del tiempo comenzó a involucrarse en el negocio que cambiaría su vida para siempre, el narcotráfico. Pero no como muchos imaginan, no empezó siendo una simple intermediaria ni una figura secundaria. Desde el inicio mostró algo diferente, una visión, una ambición, una inteligencia estratégica que la colocó varios pasos por delante de los demás. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante porque en ese camino se cruzó con nombres que años después se convertirían en leyendas del crimen. Uno de ellos, Pablo Escobar. Sí, él. Mismo nombre que probablemente ya conoces, pero lo que pocos saben es que antes de convertirse en el hombre más temido del narcotráfico, hubo alguien que ya entendía ese negocio mejor que nadie, y esa persona era Griselda. Algunos relatos aseguran que ella no solo participó en las primeras estructuras del tráfico, sino que fue una de las mentes que ayudó a perfeccionar métodos, rutas y sistemas que luego serían utilizados por otros, incluyendo a Escobar. ¿Fue realmente su mentora o simplemente coincidieron en el momento perfecto? La verdad es que ese punto sigue generando debate, pero lo que sí es claro es que Griselda no seguía a nadie. Ella lideraba y lo hacía con una mezcla de inteligencia y brutalidad, porque mientras construía su imperio también dejaba un rastro. Un rastro que no era solo de dinero sino de miedo, de violencia, de poder absoluto. Pero hay algo que debes entender. Griselda no era violenta por impulso, era estratégica. Cada decisión, cada movimiento, cada orden tenía un propósito, y eso la hacía aún más peligrosa porque no actuaba por emoción, sino por cálculo. Y en ese mundo eso lo cambia todo. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su reputación. Una reputación que no se basaba solo en lo que hacía, sino en lo que era capaz de hacer. Y cuando las personas comienzan a temerte, incluso antes de conocerte, significa que ya no eres una persona común. Eres un símbolo, y Griselda se convirtió en uno. Pero como toda historia que escala demasiado, rápido había un precio, porque el poder absoluto siempre exige algo a cambio, y en el caso de Griselda, ese precio comenzaría a reflejarse en su vida personal, relaciones complicadas, conflictos internos y decisiones que poco a poco cruzaban líneas cada vez más peligrosas, porque una cosa es construir un imperio y otra muy diferente es mantenerlo, y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque cuando el poder se mezcla con la desconfianza, cuando el control se convierte en obsesión, cuando nadie está completamente a salvo, ni siquiera los más cercanos, la historia toma un giro inevitable. Un giro que no solo afecta a enemigos, sino también a la familia. Y es aquí donde comienza la parte más oscura de esta historia. Porque lo que Griselda hizo después no fue solo una decisión estratégica. Fue una línea que una vez cruzada no tiene retorno. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir en la siguiente parte es mucho más impactante de lo que imaginas. Porque cuando alguien es capaz de ordenar la muerte de alguien cercano, todo cambia. Todo. La paranoia no aparece de la nada. Se construye lentamente, como una grieta invisible que crece con cada traición, con cada mirada sospechosa, con cada noche sin dormir. Y en el mundo de Griselda Blanco, confiar en alguien no era una opción, era una debilidad. Para este punto de su vida ya no era solo una traficante, era un símbolo, una figura temida incluso por los hombres más peligrosos del negocio. Su nombre recorría las calles de Miami como una advertencia, y en los años 70 y 80 esa ciudad se convirtió en su tablero de ajedrez. Pero no era un juego cualquiera, era una guerra que después sería conocida como las Cocaine Cowboys Wars. Y Griselda no solo participaba, lideraba.
Fue una de las principales responsables de la explosión de violencia que convirtió a Miami en una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos en ese momento. Asesinatos a plena luz del día, tiroteos en centros comerciales, ejecuciones en 1500 autopistas. Todo formaba parte de su estrategia, porque Griselda entendía algo que pocos comprendían. El caos genera control. Mientras todos miraban el ruido, ella movía las piezas en silencio. Y una de sus creaciones más temidas fue el uso de sicarios en motocicletas, rápidos, impredecibles, imposibles de detener. Llegaban, disparaban y desaparecían en segundos. Este método se volvió tan efectivo que fue replicado en múltiples países, incluyendo Colombia. Sí, incluso esta táctica fue atribuida a su influencia. Y mientras su imperio crecía, también lo hacía su lista de enemigos. Pero el enemigo más peligroso que tenía estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Dentro de su propio círculo, dentro de su propia vida. Sus relaciones personales eran una extensión de su forma de hacer negocios. Control absoluto, cero tolerancia a la traición. Y fue en ese contexto donde aparece Darío Sepúlveda, el padre de uno de sus hijos. Al principio su relación parecía como cualquier otra dentro del mundo criminal, pasión, poder, ambición compartida, pero rápidamente se convirtió en una batalla de egos. Discusiones constantes, celos, desconfianza, y un elemento que Griselda nunca pudo tolerar, la pérdida de control. Cuando la relación se rompió, no fue solo una separación, fue una declaración de guerra. Sepúlveda decidió alejarse, llevarse a su hijo, empezar una vida lejos de ella, y eso era algo que Griselda no podía permitir, porque para ella, su hijo no era solo su hijo, era parte de su legado, de su imperio, y nadie, absolutamente nadie, podía arrebatárselo. Lo que vino después fue una persecución, silenciosa, calculada, inevitable. Griselda utilizó todos sus recursos para encontrarlo. Contactos, dinero, influencia. No importaba cuánto tiempo tomara, ella siempre conseguía lo que quería. Y cuando finalmente lo localizó en Colombia, tomó una decisión que marcaría su historia para siempre. Ordenó su asesinato, sin dudar, sin titubear, sin remordimiento. El padre de su propio hijo fue ejecutado, y su hijo, devuelto a ella. Este momento no solo revela la frialdad de Griselda, revela su forma de ver el mundo. Las personas no eran personas, eran piezas, y si una pieza dejaba de ser útil, se eliminaba. Incluso si esa pieza había sido parte de su vida, incluso si esa pieza era el padre de su propio hijo, ahora detente un segundo y piensa en esto. ¿Hasta dónde tiene que llegar una persona para cruzar esa línea? ¿Qué tiene que pasar en la mente de alguien para justificar algo así? Y lo más inquietante, ¿realmente lo veía como algo malo? Porque según quienes la conocieron, Griselda nunca mostró arrepentimiento, nunca habló del tema con culpa. Para ella fue simplemente una decisión necesaria, una más dentro de muchas. Pero este acto no pasó desapercibido. Su reputación, ya temida, se volvió legendaria. Incluso dentro del narcotráfico, donde la violencia es común, lo que hizo Griselda fue visto como extremo, como una señal de que no había límites. Y cuando alguien no tiene límites, se convierte en un problema, incluso para sus propios aliados. Y aquí es donde la historia empieza a girar. Porque cuando alcanzas ese nivel de poder, no solo atraes riqueza, atraes atención. Y las autoridades comenzaron a acercarse cada vez más. Investigaciones, seguimientos, infiltraciones, la presión aumentaba. Pero Griselda, fiel a su estilo, no retrocedía. Respondía con más violencia, más control, más paranoia, sin darse cuenta de que cada movimiento la acercaba a un desenlace inevitable. Y si crees que lo más impactante de esta historia ya pasó, te equivocas, porque lo que viene después no solo involucra traiciones, capturas y caídas, también muestra cómo incluso las figuras más poderosas eventualmente enfrentan las consecuencias. Así que, si estás listo para descubrir cómo cayó una de las mujeres más peligrosas en la historia del narcotráfico, quédate. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora, porque la siguiente parte no solo cierra esta historia, la lleva a un nivel completamente diferente. Pero en el mundo del crimen nadie es intocable. Y aunque Griselda Blanco parecía moverse como una sombra imposible de atrapar, el cerco comenzaba a cerrarse. Las autoridades en Estados Unidos ya no la veían como una traficante más. La veían como una amenaza nacional, alguien que había transformado el narcotráfico en una maquinaria de guerra. Y cuando eso ocurre, la respuesta del sistema cambia. Ya no se trata solo de arrestar, se trata de detener a toda costa. Durante años, la DEA y otras agencias construyeron un caso en su contra.
Escuchas, informantes, operaciones encubiertas. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Pero atrapar a Griselda no era fácil, porque Griselda no confiaba en nadie. Cambiaba constantemente de ubicación, utilizaba identidades falsas y mantenía una red de protección que la alertaba ante cualquier peligro. Era como intentar atrapar humo con las manos. Sin embargo, incluso los imperios más sólidos tienen grietas, y en su caso esas grietas comenzaron desde adentro. Antiguos aliados comenzaron a colaborar con las autoridades, algunos por miedo, otros por conveniencia, y otros simplemente porque sabían que el reinado de Griselda estaba llegando a su fin. Cuando finalmente fue arrestada en 1985 en California, no fue un momento de caída dramática. Fue silencioso, casi frío, como si el destino simplemente hubiera alcanzado a alguien que había corrido demasiado tiempo. Pero su captura no significó el fin de su historia. Al contrario, marcó el inicio de otra etapa igual de intensa, el juicio, un proceso que reveló detalles escalofriantes de su imperio, testimonios de sicarios, de víctimas, de ex-socios, historias que confirmaban lo que muchos sospechaban y que dejaban claro algo. Griselda Blanco no era solo una criminal, era una mente que había redefinido el narcotráfico moderno. Sin embargo, incluso frente a la justicia, su actitud no cambió. No mostró debilidad, no pidió perdón. No se quebró. Se mantuvo firme, como si todo lo que había hecho fuera parte de un plan perfectamente ejecutado. Fue condenada a múltiples cargos, pero debido a errores procesales y acuerdos legales, evitó algunas de las sentencias más severas. Lo que para muchos fue una señal de que incluso el sistema tenía dificultades para contener a alguien como ella. Pasó años en prisión, y durante ese tiempo el mundo del narcotráfico siguió evolucionando. Nuevos nombres, nuevos carteles, nuevas guerras. Pero la huella de Griselda seguía presente, en las estrategias, en las rutas, en la forma de operar, porque aunque estaba tras las rejas, su influencia no desapareció. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas personas realmente dejan un legado tan profundo que continúa incluso cuando ya no están activas? Eso es lo que hace esta historia aún más inquietante, porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que dejó. Eventualmente, en 2004, fue deportada a Colombia, después de décadas vinculadas a uno de los imperios criminales más grandes de la historia. Regresaba al lugar donde todo comenzó. Pero ya no era la misma mujer, ni el mundo era el mismo. El narcotráfico había cambiado, las reglas eran otras. Y su nombre, aunque aún temido, pertenecía a otra era. Durante años, vivió en relativa discreción, lejos de los reflectores, lejos de la violencia constante, como si finalmente hubiera decidido desaparecer. Pero hay algo que nunca desaparece, el pasado, y el 3 de septiembre de 2012, ese pasado la alcanzó. Griselda Blanco fue asesinada en Medellín, de la misma forma en la que ella había ordenado tantas muertes. Un sicario en motocicleta, 2 disparos, rápido, preciso, definitivo. El mismo método que ella popularizó, el mismo que sembró el terror durante años, se convirtió en el instrumento de su final. Y aquí es donde la historia se cierra de una manera casi simbólica, porque en el mundo que ella ayudó a crear, la violencia no es solo una herramienta, es un ciclo, uno del que nadie escapa, ni siquiera quienes lo dominan. Ahora, antes de terminar, quiero que reflexiones sobre algo. ¿Fue Griselda Blanco un producto de su entorno? ¿O una creadora de su propio destino? ¿Hasta qué punto las circunstancias justifican las decisiones? Y lo más importante, ¿qué nos dice esta historia sobre el poder y sus límites? Porque si algo queda claro es que no importa cuán alto llegues, siempre hay un punto en el que todo puede derrumbarse. Y si esta historia te hizo cuestionarte algo, si te impactó aunque sea un poco, entonces este video cumplió su propósito. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que alguien como Griselda nace o se hace? Y si quieres más historias como esta, historias reales que parecen ficción pero que ocurrieron de verdad, suscríbete ahora mismo, activa la campana y comparte este video con alguien que tenga que verlo, porque aquí, cada historia tiene un lado que nadie te cuenta, y la próxima podría sorprenderte aún más. Y al final, cuando todo se reduce a un último momento, a un último suspiro, a ese instante en el que ya no hay poder, ni dinero, ni influencia que pueda protegerte, la historia de Griselda Blanco deja de ser solo la historia de una narcotraficante y se convierte en una advertencia, porque durante años lo tuvo todo: control, respeto, miedo, un imperio construido a base de sangre y decisiones que pocos serían capaces de tomar. Pero ese mismo camino fue el que selló su destino. No fue la justicia la que la detuvo. Definitivamente, no fue el sistema,
Fue el mismo mundo que ella ayudó a crear. Un mundo donde la lealtad no existe, donde el miedo se impone sobre todo, y donde la violencia siempre regresa a quien la utiliza. Su muerte no fue un accidente, fue casi una consecuencia inevitable. Como si cada decisión del pasado hubiera ido construyendo ese momento exacto en una calle de Medellín, rápida, fría, sin espacio para segundas oportunidades. Y eso es lo que hace esta historia tan impactante, porque no importa cuán lejos creas estar de ese mundo. El patrón se repite, cuando el poder se convierte en obsesión, cuando el control se vuelve una necesidad absoluta, el final casi siempre es el mismo. Ahora imagina por un segundo todo lo que tuvo que pasar para que una persona llegue a ese nivel, desde una infancia marcada por la violencia, hasta convertirse en una figura que incluso los hombres más peligrosos respetaban. Y aún así, terminar de la misma forma que muchos de sus enemigos. Eso nos deja una pregunta incómoda. ¿Realmente valió la pena? Porque si lo piensas bien, todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa fama, no pudieron comprar lo único que realmente importa al final: tiempo, paz, una salida diferente. Y tal vez esa es la verdadera lección detrás de todo esto. No se trata solo de quién fue Griselda Blanco, sino de lo que representa, una muestra extrema de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando no existen límites, cuando todo se justifica en nombre del poder, y cuando se pierde completamente la conexión con las consecuencias, porque al final, todos, sin excepción, enfrentamos nuestras decisiones, tarde o temprano, de una forma u otra. Y justo aquí es donde tú entras. Si esta historia te mantuvo escuchando hasta este punto, es porque algo dentro de ti conecta con estos relatos reales que superan cualquier ficción. Así que no te quedes solo como espectador. Forma parte de esta comunidad ahora mismo. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ninguna historia y deja un comentario diciendo «Llegué hasta el final», porque quiero saber quién realmente vivió esta historia completa. Y te aseguro algo. En este canal, cada video que viene será aún más impactante que el anterior. Así que si no quieres perderte lo que viene, este es el momento de unirte, porque las próximas historias no solo te van a sorprender, te van a hacer ver el mundo de una forma completamente diferente. Y si llegaste hasta aquí, quiero que me digas en los comentarios, ¿qué es lo que más te impactó de esta historia? ¿Cuál fue el momento que más te hizo detenerte a pensar? Porque este tipo de historias no solo se cuentan para entretener, se cuentan para reflexionar. Y si quieres seguir descubriendo relatos como este, donde la realidad supera cualquier ficción, asegúrate de suscribirte ahora mismo, activar la campana y no perderte lo que viene, porque créeme, hay historias aún más oscuras esperando ser contadas, y la próxima podría dejarte sin palabras.